Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Hola Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te agradecemos muchísimo haber aceptado hablar con nosotros sobre México, donde estás viviendo. Bueno, te agradezco realmente muchísimo. Bienvenido a Atlas Internacional. Bueno, un saludo a la audiencia de Atlas Internacional desde México a Rosario, Argentina. Un gustazo encontrarnos a través del éter después de tantos años, Adriana. El placer realmente es mío poder escucharte de nuevo después de tantos años realmente. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre la victoria de López Obrador, que fue realmente una especie de plebiscito, ganó en 31 estados sobre 32 con más del 53%. El 1 de diciembre va a asumir la presidencia. La pregunta es la siguiente: ¿qué México hereda López Obrador? Bueno, el México que hereda López Obrador es un México con una profunda crisis, una crisis institucional que pasa también por la cuestión económica, un México que en los últimos 10 años, 12 años, ha estado inserto en una guerra que tiene como objetivo al pueblo, es decir, es una guerra por territorios encubierta bajo una falsa guerra a las drogas. Es un México que vive hoy una catástrofe humanitaria producto justamente de 12 años de violencia criminal estatal que ha elevado el saldo de víctimas a 250.000 muertos, pero también a más de 36.000 detenidos desaparecidos. Es un México pues surcado por la violencia criminal estatal, pero en donde se conjugan también temas que tienen que ver con la impunidad, es decir, con la falta de cumplimiento de la acción de la justicia. Estamos hablando justamente de un país donde la tríada corrupción, impunidad, simulación nunca abandonó a Peña Nieto, quien en 2012 llegó junto con un grupo de jóvenes gobernadores priistas a los que llamaron el nuevo PRI, que justamente durante estos años se dedicaron a saquear, es decir, fue un grupo signado por el nepotismo, pero también por la cleptocracia, es decir, se han dedicado a robar, y casos como el tema de la detención, desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que sigue impune, sumado justamente a los grandes casos de corrupción, donde el de la Casa Blanca, el de la famosa casa de la esposa del presidente Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec, un barrio exclusivo acá de la capital, evaluada en más de $7 millones, y que del cual fueron exonerados él y su esposa, al que se suma al caso de la transnacional brasileña Odebrecht, con sobornos millonarios al exdirector de Petróleos Mexicano Pemex, Emilio Lozoya, que justamente fue mantenido en la congeladora por la Procuraduría General de la República. Configuran algunos de los más sonados casos, pero a eso se agregan justamente los de estos modernizadores que llegaron a varias gubernaturas, entre ellos Javier Duarte y Roberto Borges, que hoy están en prisión acusados de lavado de dinero y otros crímenes, César Duarte, que él es gobernador de Chihuahua, que está prófugo de la justicia, o Roberto Sandoval, el ex gobernador de Nayarit, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Todo esto, digamos, terminó generando ira, furor en la sociedad. Y, digamos, al no haber respuestas a esta impunidad, a esta simulación, se debe en gran parte la debacle de Peña Nieto y del PRI en estas elecciones, y este éxito en aluvión del partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador, al cual en la última fase
llegaron desprendimientos de todos los partidos políticos, muchos de ellos, como siempre ocurre, de oportunistas y aventureros que han estado justamente cambiando de camisetas políticas en los últimos 30 años. ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad con respecto a este nuevo gobierno, que es considerado además un gobierno de izquierda, a pesar de tener, digamos, dentro del gabinete personas que vienen justamente de otro partido que de izquierda no son? Bueno, precisamente López Obrador fue el único de los candidatos que logró canalizar la ira, este hartazgo, este hastío, este enojo de las mayorías que vieron en él el hombre que podía conducir la esperanza de cambio y el deseo de transformación social por la vía institucional y pacífica. Él fue capaz de transformar el miedo y la paranoia, la angustia de la gente en alegría, pero justamente él generó muy amplias expectativas, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, en lo que tiene que ver justamente con garantizar la seguridad pública, que es una de las principales encomiendas que se le debe a un Estado y un gobierno. Y también generó grandes expectativas en que va a mejorar la situación económica de la gente. Cabe consignar, digamos, que las mayorías, muchas de esas personas que llenaron el Zócalo capitalino el día 1 de julio en la noche, lo ven a él sí como un hombre providencial que va a solucionarles el problema del día a día, es decir, el problema de su economía propia o familiar. Pero es evidente que el proyecto, digamos, el programa de López Obrador, lo que trata es justamente de refundar al Estado, democratizarlo, convertirlo en promotor de desarrollo económico, político y social. Y, digamos, para ello, esto es lo que pienso que las mayorías no han comprendido, es que su programa es centrista, de corte nacionalista, pone sí el acento en la austeridad, pero establece un compromiso claro de mantener el equilibrio macroeconómico, preservar la autonomía del Banco de México, mantener el tipo de cambio flexible, es decir, nada que inquiete a lo que se llama comúnmente de parte de los neoliberales como los mercados, ¿no? Entonces, bueno, de esto va a depender justamente, él ha dicho en su narrativa central que va a poner énfasis en separar el poder económico del poder público. Ya eso sería, digamos, el camino para iniciar un cambio por etapas hacia otro nuevo tipo de Estado social. ¿Cuáles serían las dificultades que podrías encontrar en el camino López Obrador para llevar adelante su propuesta, o sea, su programa de gobierno? Pero también cuáles son las potencialidades que le van a permitir sí llevarlos adelante. Bueno, entre las principales dificultades ubicaría dos, justamente la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que el presidente que ha llevado a las relaciones bilaterales al mínimo de su expresión o a un momento muy confrontativo los últimos 30 años, y el otro es justamente al accionar, digamos, del bloque de poder, es decir, la plutonomía, como la llama el Citigroup, donde están incluidos los megamillonarios mexicanos de la revista Forbes, entre ellos los medios hegemónicos Televisa y TV Azteca de Azcárraga y Salinas Pliego, pero también los operadores políticos, digamos, en las estructuras gubernamentales, en el Congreso, en el aparato judicial. Es decir, hablamos de una insurgencia plutocrática que va a tratar de mantener sus privilegios, sus intereses de clase. ¿Cómo estaría, digamos, cómo se podría, desde mi punto de vista, contrarrestar esta lucha que podría derivar también en una confrontación tipo Venezuela? Bueno, justamente la presidencia de la República, por la que ha estado peleando durante 3 veces López Obrador,
y ahora, hasta ahora que resulta electo, encierra en México potencialidades simbólicas insospechadas, una suerte de carisma institucional, no importa quién lo ocupe, e incluso un inepto, pensemos en Vicente Fox, el cargo transmite un aura, es el presidente. Tras la independencia, la reforma de Juárez y la Revolución Mexicana de 1910, 1917, López Obrador quiere trascender a la historia, esto lo ha repetido a lo largo de su campaña, como el hombre de la cuarta transformación. Pero para ello, pienso, se necesita un cambio de régimen, se necesita romper con el consenso de Washington e impulsar grandes saltos en la conciencia política de los sectores populares, porque pensamos, sin un pueblo organizado y movilizado tras un proyecto de cambio radical, es decir, de raíz y profundo, no va a haber carisma que alcance. Una última pregunta. Uno de los problemas evidentemente muy graves es la presencia de las organizaciones narcotraficantes, de crimen organizado y también la respuesta que se ha dado a esa problemática. El ejército en la calle, involucrados en eso, el Plan Mérida, financiado por los Estados Unidos, y el cordón, llamemos así, sanitario, que se ha puesto en la frontera sur para tratar de evitar el ingreso de migrantes desde Centroamérica. Todo eso, ¿qué plan tiene López Obrador respecto de todo esto? Bueno, precisamente durante estos últimos 12 años, Estados Unidos ha logrado meterse, digamos, hasta la cocina de las instituciones de seguridad del Estado en México, y en la última fase ha logrado hacer de México un gran cuartel subsidiario del Pentágono, donde se realizan reuniones de los ejércitos de Centroamérica, como ocurrió en Chetumal el año pasado. En este marco, López Obrador ha dicho que va a cambiar la política punitiva, represiva contra las drogas, tratando justamente de combatir la corrupción y estimular a los jóvenes, es decir, en la medida que haya menos corrupción y creando trabajos para los jóvenes a través de becas, mandándolos a estudiar, él piensa que va a ser la base para ir amainando la criminalidad. Junto con ello, pretende cambiar el papel de las Fuerzas Armadas, entre otras instancias ha planteado eliminar la Guardia Presidencial y, digamos, hacer que el ejército, la Marina de Guerra, las Fuerzas Armadas, pues, se dediquen a las tareas de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de los recursos geoestratégicos, que es el mandato que les dan a los institutos armados la revolución. Él ha planteado para justamente el tema de miles de campesinos, de pequeños campesinos que están presos, que abarrotan las prisiones con sentencias vinculadas al crimen organizado. Él ha planteado una amnistía o, digamos, una suerte de justicia transicional, para la cual él ha planteado en distintos momentos que va a recurrir al propio Papa Francisco, va a recurrir a los organismos humanitarios de la ONU, de la OEA, a las ONGs humanitarias de México, para poder armar este plan de justicia transicional. El que lo pueda armar justamente es una moneda que está en el aire, pero ese es precisamente uno de los desafíos más grandes que tiene, porque este voto de castigo al PRI tiene que ver también con la inseguridad y con la criminalidad. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención, por habernos dado un panorama de cómo está la situación en este momento, qué pretende hacer el gobierno. Te agradecemos muchísimo, ha sido un gusto volver a escucharte. Espero que en algún momento volvamos a vernos también y te deseamos una feliz noche y mucha suerte a todos los mexicanos
cercano y estamos todos pendientes de cómo va a ir, digamos, o vamos a seguir muy de cerca al gobierno de López Obrador. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por haber participado en Atlas Internacional. Adiós y hasta la próxima. Bueno, un saludo afectuoso a Adriana, también a toda la audiencia de Atlas Internacional y hasta la próxima. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.